Ahora vamos a ver la diverticulosis. Primero vamos a ver definición, factores de riesgo, patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, definición de diverticulosis es el paciente va a tener muchos divertícula. Entonces, primero vamos a ver qué es divertícula. Divertícula es el plural de muchos divertículo. Entonces, vamos a ver qué es un divertículo y plural de divertículo es divertícula. Entonces, un divertículo es, vamos a tener una protrusión de la submucosa y de la mucosa hacia la muscularis propia. Entonces, rápidamente para esto hay que repasar las capas del intestino delgado. Este es, por ejemplo, tenemos aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces vamos a agarrar una parte del tracto gastrointestinal, aquí está, así. Por ejemplo, digamos, agarramos esta parte, aquí está. La primera capa, que es esta, es la mucosa. Esta es la primera capa, que es la capa de la mucosa, que contiene cosas como el epitelio. Siguiente capa es la submucosa. Esta es la submucosa. Esta es la submucosa. Siguiente capa es la muscularis externa. Esta es la muscularis externa. Ahora, la muscularis externa también se llama muscularis propria. Muscularis propria. Entonces, aquí también la voy a poner. Vamos a tener una protrusión de la mucosa y de la submucosa hacia la muscularis propia. Entonces, vamos a ponerlo, esto va a ser así. Tenemos, aquí está la muscularis propia y la submucosa, así, se mete a la muscularis propia y también la mucosa. Y entonces se genera como una bolsa, así, como una bolsa. Entonces, eso es una protrusión de la mucosa y de la submucosa hacia la muscularis propia. Vamos a ponerlo más marcado. Está la muscularis propia, así, la submucosa y luego la mucosa. Así. Entonces, vean como la mucosa, la submucosa están protruidas, o sea, están como jaladas, como protruyendo hacia la siguiente capa, que es la muscularis externa o la muscularis propia. Esto es un divertículo. Entonces es como una bolsita así, como un pouch, una bolsa. Entonces, donde la protrusión está hacia la pared, la protrusión está hacia la pared. Eso es un divertículo. Y la diverticulosis es cuando tenemos muchos de estos. Entonces, todo el tracto o gran parte del tracto gastrointestinal, principalmente el colon, va a tener así, divertículo. Entonces ponemos así, 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 así. Esto es diverticulosis. Ahora, factores de riesgo. Factores de riesgo es principalmente que el paciente consuma poca fibra. También se asocia a que el paciente tenga constipación o estreñimiento. También se asocia a que el paciente consuma comidas altas en grasa y carne roja, cruda. Y la edad, cuando tienen más de 50, 60 años más o menos, más o menos el 50% de los pacientes que tienen más de 50 o de 60 años tienen diverticulosis, que son muchos divertículos, así. Esos son factores de riesgo. Ahora, patofisiología, ya vimos cómo sea la protrusión, y esto se va a dar porque tenemos un aumento de la presión, intraluminal. Aquí va la materia fecal, lo que finalmente se va a convertir en la materia fecal. Y cosas como, por ejemplo, disminución de la fibra hace que se haga más dura la materia fecal. Y mientras más dura, más grande, así, pues es más distensión que vamos a tener del tracto gastrointestinal. Si aquí tenemos materia fecal que está más dura, más grande, se va a distender más el tracto gastrointestinal, se distiende más. Y si tenemos más distensión, aumentó la presión aquí, aumenta la presión intraluminal, o sea, la presión está aumentada. Aumenta la presión
intraluminal. Y si tenemos que aquí aumenta la presión intraluminal, o sea, pensemos la materia fecal está pues empujando la pared, entonces se va a hacer una protrusión. Aquí igual está la materia fecal, y si está muy grande, en donde empieza a aumentar la presión aquí intraluminal, así la materia fecal crece, y entonces empieza a empujar a la pared del tracto gastrointestinal, y esto hace que la mucosa, la submucosa protruyan hacia la muscularis mucosa o la muscularis propia. Entonces esto es por lo que se da la diverticulosis, porque tenemos un aumento de la presión intraluminal. Ahora, generalmente se va a dar en las regiones en donde tenemos más debilidad de la pared, porque ahí es más fácil que se debilite la pared. Entonces, los divertículos se producen generalmente en la parte donde está más debilitada la pared. Y en donde está más debilitada la pared del tracto gastrointestinal es en donde tenemos la basa recta que perfora a la muscularis externa. Entonces, esto es... aquí el tracto gastrointestinal pues tiene vasos sanguíneos, así están las arterias. Y las arterias, viene la arteria así, y la arteria da ramas que nutren toda la capa de pared del intestino, y en donde las arterias penetran a la muscularis externa, este es el punto en donde más debilidad tenemos. Más débil está ahí la pared, pues porque están en este caso 3 capas: mucosa, muscularis, mucosa, submucosa y muscularis externa. Tenemos la arteria que penetra. Entonces, en donde penetra, esa parte va a estar debilitada. Entonces, es en ese punto el sitio en donde las arterias penetran a la muscularis mucosa o muscularis externa o muscularis propia, en donde se da la mayor debilidad. Entonces, el sitio en donde tenemos el divertículo es donde la muscularis propia fue penetrada por las arterias que irrigan a la pared del tracto gastrointestinal, y estas arterias se llaman vasa recta. Ahora, es más común que se dé del lado izquierdo del colon, o sea, el colon descendente. Del colon descendente es mucho más común, pero es más común que los que se producen en el colon derecho, o sea, en el colon ascendente, que estos sangren más fácilmente, porque tenemos hasta colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Es más común que el divertículo lo tengamos aquí, pero los divertículos que se generan aquí, en el colon ascendente, estos divertículos tienen más riesgo de sangrar, porque las arterias son más frágiles. Aquí las arterias son más frágiles. Aquí viene la arteria, esta misma, aquí están las arterias, y las arterias son más frágiles. Y la pared del tracto gastrointestinal, la muscularis propia, es más delgada. Entonces la pared es más delgada del lado derecho, del colon ascendente. Entonces, aunque es más común que tengamos los divertículos en el colon izquierdo, los del colon derecho son los que mayormente sangran. Por esto. Entonces, definición ya, factores de respirar, patofisiología ya, cuadro clínico. En su cuadro clínico va a ser, generalmente los pacientes son asintomáticos. Ahora, puede ser que el paciente se presente de súbito con dolor abdominal o con anemia por el sangrado. Si tenemos sangrado, esto es que estaban las capas, estaba la mucosa que protruyó así, luego estaba la muscularis, y luego estaba la submucosa, así, submucosa, y luego la muscularis propia, así. Y dijimos, aquí están los vasos sanguíneos. Si tenemos que la mucosa, la submucosa, llegan a penetrar la muscularis propia, así, se rompe el vaso, se daña el vaso y entonces el paciente empieza a sangrar,
sea, la arteria, empieza a sangrar, porque se rompió la arteria, porque se rompió la muscularis propia, por la protrusión que se dio por la submucosa y la mucosa. Entonces, por eso viene con sangrado, y si está sangrando, está perdiendo glóbulos rojos, o es menos glóbulos rojos que vamos a tener en el torrente sanguíneo. Y entonces el paciente va a venir con anemia de súbito. Es el cuadro clínico. Diagnóstico para diverticulosis es la colonoscopía. Ahora, la colonoscopía está contraindicada en una complicación de la diverticulosis, que es la diverticulitis. Pero como tal, diagnóstico para diverticulosis es la colonoscopía. Y tratamiento. Entonces, tratamiento es que el paciente consuma más fibra. Podemos dar Psyllium. También, si esto es una diverticulosis no complicada, que es nada más el paciente asintomático y lo que hay que hacer es comer más fibra. Pero si el paciente viene con sangrado, entonces ahí lo que hacemos es, el sangrado va a parar en espontáneo, entonces generalmente no hacemos nada. Si el sangrado no para, el sangrado, entonces lo que hacemos es, tenemos que reponer glóbulos rojos. Entonces, reposición de glóbulos rojos y la hidratación conforme sea necesario. Más podemos hacer una colonoscopía, que hacemos la colonoscopía y ahí vamos a hacer hemostasia. La otra alternativa es una angiografía con embolización o cirugía. Entonces, el sangrado generalmente para en espontáneo. Tenemos que estar reponiendo sangre, hidratación conforme sea necesario. Y si ya no podemos, o si no para el sangrado, hacemos o cirugía o angiografía con embolización o hemostasia por colonoscopía. Y complicaciones, ya lo vimos, que se rompe el divertículo. Una es que se rompa todo el divertículo, y esto es perforación, y eso puede terminar en formación de una fístula, o que se rompa parte del divertículo y que se rompa la arteria, que ese es el sangrado. Y pues el paciente va a venir con hematoquesia por el sangrado. Entonces, complicaciones más que nada de sangrado y perforación. Y luego que se infecte, por ejemplo, el divertículo, que sería un absceso diverticular. Entonces, diverticulosis es la protrusión de la mucosa y la submucosa hacia la muscularis propia. Y eso es un divertículo falso, porque no todas las capas del tracto gastrointestinal están herniadas o protruidas. Por eso es un divertículo falso. Factores de riesgo es comida baja en fibra, alta en grasa, alta en carne roja cruda, y la edad y constipación. Cuadros clínicos son asintomáticos, salvo que vean con las complicaciones como es sangrado. La otra complicación es diverticulosis, que no la puse, diverticulitis, en la perforación, que se forma una fístula, absceso, y el sangrado que ya vimos. Diagnóstico es colonoscopía. Tratamiento es nada más que consuma más fibra. Si viene con sangrado, se para en espontáneo, reponemos líquidos, sangre, y si no podemos parar el sangrado, con una hemostasia por colonoscopía, embolización, angiografía con embolización o cirugía. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.